Cada semana, en La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos a la emisión número 3 de La Migra Podcast. Llegar a vivir a un nuevo país no siempre es el sueño color de rosa que muchos imaginan. En esta ocasión, vamos a presentarte algunos consejos para poder superar la tristeza y la melancolía que te provocan vivir lejos de tu patria. ¿Te sientes triste añorando la vida que tenías en tu país de origen? ¿Sientes que nunca vas a ser tan feliz como cuando vivías en tu país natal? ¿Te cuesta mucho superar la nostalgia por la vida que tenías en tu país de procedencia? Nosotras somos Verónica Covarrubias y Ana Andón. Quédate con nosotras. La mayoría de las veces cuando una persona migra a otro país no tiene idea de todas las cosas con las que se va a enfrentar. Y para las personas que son especialistas en las emociones como tú, Ana, ya hay incluso un concepto que muchos desconocemos que es el duelo migratorio. Así es, Vero. ¿Qué crees que este concepto existe desde hace como 20, 25 años? Hay mucha investigación, sobre todo en España, que la hace el doctor José Bachotegui. En Estados Unidos también hay mucha investigación. Lamentablemente, desde mi punto de vista, esa investigación se queda en las partes médicas, ¿no? En las áreas de las clínicas y los sectores relacionados con la salud, pero la realidad es que muy pocos de los que lo vivimos, y yo me incluyo, pues lo desconocemos, ¿no? En México estudié la parte de la tanatología, lo de los procesos de duelo, cuidados paliativas, exactamente, muchas cosas que se referían a las pérdidas. Sin embargo, fue cuando migré que conocí realmente el duelo por migración. Es muy interesante porque yo creo que todo esto que vivimos, este proceso en el que nos empezamos a adaptar, en el que empezamos a hacer conciencia de todo lo que hemos dejado atrás, en realidad, de todo lo que hemos perdido, nos pone muy mal a muchas personas. Y si desconocemos que estamos viviendo algo que es normal, porque es un duelo, porque son pérdidas, creo que eso nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor, o por lo menos a tratar de comprender que no somos nosotros, que somos raros o que tenemos algo mal. O loca, ¿no? No es eso. El hecho de conocer el proceso, por lo menos de escuchar por todo lo que vas a pasar, ya quita presión y te quita estrés. El doctor Joseba lo que nos dice es que dentro del duelo por migración, que tiene 12 características, hay 7 tipos de pérdidas. Entre ellas tenemos la familia y los amigos en primer lugar. Ajá. Clásico. Todo el mundo al principio lloramos porque extrañamos muchísimo a nuestros padres, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, ¿no? Oye, y yo creo que para nosotros los latinoamericanos la familia es muchísimo más importante, como que te pesa más que en otras culturas. Bueno, es que sí somos bien apegados. La verdad es que los latinos somos súper apegados. Hasta sabemos que tenemos nuestras familias mueganitos, ¿no? Para donde va uno van todos. Pero pues sí, aquí esta pérdida es de las principales, de verdad. Después de la familia, la segunda pérdida importante es el idioma, la lengua, que sí, te puedes aprender el idioma, puedes aprender todas las reglas gramaticales que te enseñan en la escuela, pero aprenderte a comunicar realmente con la cultura, ese es otro rollo y eso lleva más tiempo. Fíjate, Ana, ahora que mencionas eso, yo le decía a Yara en nuestra emisión anterior que hablábamos acerca del choque cultural, que la lengua te estructura y entonces, de acuerdo a la lengua que tú hablas, es la manera en que tú concibes el mundo y entonces te aprendes otra lengua, vienes a vivir en inmersión en este país donde se habla ese idioma, pero tus conceptos, tus valores, tu forma de ver la vida sigue siendo la tuya, la que aprendiste en tu cultura, en tu país. Entonces, eso es un choque tremendo. Así es, porque son códigos culturales muy distintos. Claro. Uno llega con ese bagaje cultural de tu país de origen, pues bueno, estás acostumbrado a responder, a pensar, a actuar, a trabajar en tu idioma.
idioma y en tus propios códigos culturales. En el momento en que tú llegas a otro país y pretendes seguir trabajando, viviendo con esos códigos culturales de origen, pues se crea un choque tremendo, pero sobre todo al interior de la persona. Oye, y yo creo que dependiendo de tus propias herramientas, de tu personalidad, de tu cultura también, de todas tus costumbres, es que tú vas a vivir de una forma o de otra el duelo. Para algunos podrá ser algo mucho más rápido que para otros, el proceso de adaptarse y demás, pero yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad, porque mira, yo conozco personas que sí, que llegaron a este país o a otro país y al principio fue complicado, pero aparentemente de una manera más rápida de lo que nos ha pasado a otros, como en mi caso, pues se integraron, se adaptaron y va, no hay de otra. También depende de las circunstancias por las cuales migras, ¿no? Yo por el trabajo de mi marido he tenido la oportunidad de conocer personas que vienen a solicitar asilo en Francia y que vienen de países principalmente de África, de Medio Oriente, y que llegan aquí por circunstancias bien complicadas. Su vida está en riesgo si continúan viviendo en su país. No es el caso, por ejemplo, de nosotras dos que llegamos aquí, ahora sí que por amor, y ese es otro tema que hay que tratar en otro podcast, pero esto provoca que la situación sea diferente para cada individuo y que pues a lo mejor yo me puedo tardar un año en procesar todo, en sufrir, llorar y lo que tenga que hacer, y otra persona se tardará 2 meses y otra 5 años. Corrígeme si estoy equivocada. Y de hecho, una cosa es el duelo por migración y la otra, que es un duelo que se complica por las condiciones de vida en las que llegan otras personas, ya estamos hablando de un síndrome del migrante o síndrome de Ulises. Eso implica... Esto ya más fuerte. Sí, eso ya realmente se vuelve un trastorno mental, donde hay una depresión mayor, donde hablamos de se puede desarrollar una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida no son adecuadas. Nosotras podemos considerarnos muy, muy afortunadas porque tenemos techo, de alguna manera tenemos un nivel educativo que podemos desarrollar, que cuesta trabajo al inicio, que eso también es tema para otro desarrollo, la pérdida del estatus que se pierde al llegar a un nuevo país, pero nosotras, te digo, somos afortunadas por esta parte de llegar a un hogar, de llegar ya con nuestra estancia legal adecuada, que si bien nos enfrentamos también a otro tipo de cuestiones administrativas, no estamos... burocráticas. Sí, no estamos con miedo de ser perseguidas o de que nos saquen en cualquier momento. O sea, finalmente depende mucho de las condiciones de vida en que llega el nuevo migrante. Claro. Oye, y también ahora que mencionas que hay 7 pérdidas, bueno, ya nos decías que la más importante es la de la familia, que para nosotros los latinos, bueno, pues es como fundamental. ¿Cuáles son las otras 6 pérdidas importantes que vivimos? Mira, déjate número las 7 para que no nos perdamos, ¿vale? Es la familia y los amigos en primer lugar, luego es la lengua, el idioma, la cultura, que esto implica costumbres, religión, valores, etcétera. En cuarto lugar es la tierra, el paisaje, los colores, los olores. ¿Cómo extrañamos los mercaditos, los supermercados de la calle, no? Fíjate, por ejemplo, yo que vengo de una ciudad con mar, yo extraño el mar. Exacto, se extraña muchísimo. Bueno, en quinto lugar tenemos esta pérdida del estatus social que te comentaba hace rato, que es generalmente cuando tienes un buen puesto, que lo abandonas o que vendes tu carro, que vendes tu casa y te transportas a otro país, se pierde porque llegas a empezar de cero prácticamente. En el número 6 tenemos el contacto con el grupo étnico, la parte de llegar a este país y pues te das cuenta que esos prejuicios que te pusieron de que era primer mundo, de que eran muy educados o de que todos eran amables, pues empiezas a encontrarte que pues no es tan cierto, ¿no? Tiene también sus fallas. Y en el séptimo lugar tenemos lo que son los riesgos en la integridad física, el miedo a la muerte, cuando vas a regresar a tu país, si te pasa algo a ti, si le pasa algo a la familia en tu país de origen, estas pérdidas que son mucho más difíciles de sobrellevar cuando tú estás lejos y pues muere un familiar en tu casa, ¿no? Y tú no puedes llegar.
realmente es muy duro. Digo, ahorita sería el tema con el COVID de cuántas personas han perdido familiares a lo lejos y nos está costando mucho, ¿no? Claro, y no poder estar ahí, no poder acompañar a la familia. Esto, sobre todo, nuevamente lo digo, para nosotros los latinoamericanos es algo muy importante. Y Ana, yo creo que cada persona, dependiendo de sus circunstancias y de sus recursos personales, tendrá más peso para algunas pérdidas que para otras, porque ahora que mencionas eso, obviamente yo extraño a mi familia, aunque ahora gracias a la tecnología y las redes sociales pues podemos estar en comunicación todos los días, cosa que por ejemplo cuando yo vivía allá pues no tenía. Pero en mi caso muy personal, la pérdida que yo considero más importante ha sido la pérdida de mi ejercicio profesional. Yo era muy feliz en mi vida laboral en mi país, hacía lo que me apasiona, vivía muy bien de ello y estaba muy contenta con eso, y de pronto pues ya no existe eso. Cuando llegas aquí eres una persona de tantas que vienen de muchos lugares que no habla el idioma, y entonces es cuando he empezado a sufrir esto. Es que al llegar al nuevo país generalmente te conviertes en una persona sin historia. Y realmente exacto, es muy muy fuerte. Yo creo que si nos hubieran platicado un poquito antes de partir de nuestro país a lo que nos íbamos a enfrentar, pues nos hubiera parecido exagerado. No, yo creo que muchos hubiéramos dicho, ahí se ven, gracias. Los que teníamos no te creas, por algo nos movimos, ya sea que porque de una manera interna o inconsciente es este deseo de salir, es este deseo de conocer, se presenta la oportunidad, en fin, o sea, realmente las personas que salen, las personas que migran, sí tienen por ahí algo más que nos hace salir. Y créeme, de todas maneras, aunque la gente te pueda contar que puedes padecer, que puede ser difícil, ahora sí que la curiosidad mata al gato. Oye, pero también sabes que yo creo que tienes que tener mucho valor para dejar tu país. No cualquiera lo hace en las circunstancias positivas, vamos a decir, que tu vida no está en peligro en tu país, que tienes un trabajo más o menos estable, que tienes una vida tranquila. No cualquiera dice, pues ya mañana me voy por amor, por trabajo, por estudios, por lo que sea. Somos personas con un valor particular los que decidimos tomar este reto. Así es, algo nos impulsa. Definitivamente sí hay algo que nos impulsa, igual no lo podemos reconocer y tampoco puedo decir es esto, porque son tantos millones de migrantes como razones podamos encontrar. Cada uno tiene lo suyo. Y esta parte también de descubrir nuevas capacidades, nuevas habilidades, de tener que tener toda esta reconversión personal, esta reestructuración de personalidad, en esencia sigue siendo la misma persona, pero sí es una reestructuración de tu personalidad porque no puedes, como tú lo decías, no puedes responder al nuevo reto o a las nuevas códigos culturales con los códigos culturales de tu país. Tienes que empezar a vaciar un poco estos códigos para poder adaptarte. Te tienes que resetear. Oye, Vero, ¿y tú cómo has logrado sobreponerte? ¿Qué herramientas has usado? ¿O qué hiciste para poder sentirte menos triste y, pues bueno, adaptarte un poco a tu situación en particular? ¿Qué sería lo principal que pudieras aconsejar a nuestros radioescuchas? Mira, yo creo que es muy importante primero identificar cómo nos sentimos, y ahora que estamos hablando de que existe un duelo, eso creo que nos puede ayudar mucho. Yo sí lo sabía, yo sí lo había leído por ahí en algún momento, y entonces yo busqué ayuda porque yo tenía la sensación de que solita yo y mi alma no iba a poder. Es decir, obviamente tengo aquí a mi marido, a mi pareja, que como él también fue migrante, conoce el proceso y la verdad es que ha sido una persona muy comprensiva, a mi hija, que es la principal razón por la que yo estoy aquí. Y entonces, bueno, esos dos motores a mí me ayudaron mucho, pero sí llegó un momento en el que yo sentí que yo necesitaba hablar de esto, que yo necesitaba ir con un especialista, y busqué ayuda. Y yo creo que eso es algo que en primer lugar me ayudó mucho. Después, la otra cuestión es, uno se tiene que integrar al país al que llega, y
para mí fue muy importante empezar a trabajar en este país. Fue más rápido de lo que yo había esperado, de lo que yo había planeado, pero se dio en el momento que se tenía que dar, con muchos problemas porque aún no domino el idioma y cuando empecé a trabajar pues mucho menos. Entonces, bueno, hay miles de anécdotas que yo te podría contar que me pasaron por no hablar bien francés, pero finalmente el poder integrarme al mundo laboral me ayudó muchísimo. Después busqué también opciones para trabajar como hacer voluntariado y entonces eso me permitió conocer más personas, sentirme útil y empezar a encontrar un camino, empezar a saber cuál va a ser tu aportación en este nuevo país. Yo creo que eso es lo que en mi caso muy personal me permitió poco a poco sentirme mejor con esta situación, aceptar que efectivamente ya no estoy en mi zona de confort, en este lugar en el que yo me conocía todo de pe a pa, iba, venía. Aquí estoy en transportes públicos, allá yo tenía mi camioneta, allá yo trabajaba y era jefa en un grupo, acá soy la profesora de español que pobrecita no habla bien francés. En fin, creo que es eso, buscar cómo integrarse y pues buscar ayuda cuando es necesario. Yo creo que no todos, tal vez Ana, no sé, necesitamos ir con un especialista de las emociones. El hecho de tener que estarte preguntando constantemente si hiciste bien en venirte, si hiciste mal, si ya no vas a aguantar. ¿Cuántas veces pasa uno por un proceso o por momentos, por muchos momentos de querer tirar la toalla, de ya aventar todo y regresarte, ¿no? Y de sentirte muy triste y de llorar, porque ahora nosotras, bueno, no sé, de pronto a mí sí me pasa, me entra un poco de melancolía y digo, ay, mi mamá, el mar, si yo estuviera allá, mil cosas, pero bueno, creo que como algo normal, ya no me siento triste, ya no me siento afligida todo el tiempo, pero hay personas que sí lo viven. Es que eso entra de las 12 características que te mencionaba. Ahorita solo les mencioné las 7 pérdidas. Si quieres para la siguiente emisión, pues hablamos de las 12 características, ¿no? Que este tipo de duelo es repetitivo y eso se refiere a que una llamada, una noticia, un mensaje de texto, no sé, un olor, un sonido, te puede rememorar esa nostalgia y es estar constantemente en esa nostalgia, pero tienes mucha razón al decir que es muy, muy importante conocer nuestras emociones y saber diferenciar, uno, entre la nostalgia que nos provoca un recuerdo y la depresión o la tristeza. Es muy diferente y es como la mejor manera de que puedas elaborar tus duelos, saber cómo va a ir procesándose toda esta información nueva y puedas integrarte, si no más rápido, de una manera más dulce. No tiene por qué ser tan violenta y no tenemos por qué sufrirla tanto en verdad. Oye, ahora que dices eso, entonces, ¿sí es posible en algún momento superar este duelo migratorio? Es decir, no es algo que te persigue si vas a vivir en este país. No, estás 30 años, no vas a estar aquí. No, por supuesto, siempre vas a extrañar algo de tu país, pues no naciste, no estás en tu país de origen, ¿no? Siempre va a haber esa nostalgia, pero obviamente al pasar porque estamos hablando de un proceso, al pasar este duelo va a comenzar la culturación y finalmente vamos a tener la adaptación al nuevo país. Oye, pues ya para concluir, ¿cuáles serían las recomendaciones o los consejos para alguien que nos está escuchando y que justo está viviendo esta situación, este proceso de duelo? El primer consejo es lánzate. No tengas miedo, o sea, si no hablas bien el idioma, mira, muchas veces ni los residentes hablan bien, así que lánzate, o sea, lo peor que puedes hacer es aislarte, es encerrarte. Da mucho miedo, pero tienes que hacerlo. Es básicamente el lanzarte a hacer las cosas. Vas a desarrollar nuevas habilidades, vas a conocerte como nunca te has conocido, vas a crecer muchísimo. Entonces, lo único que queda es de verdad perder el miedo y lanzarse a lo que venga. Puedes empezar de cero, puedes perder tu historia personal, tu historia profesional, pero tienes ese camino nuevo que puedes explotar muchísimo. Creo que con esto podemos concluir el podcast de hoy y queremos agradecer a las personas que nos han escuchado hasta acá, que se aventaron todo el episodio y recordarles que nosotros en La Migra Podcast podemos recibir sus sugerencias de temas a nuestro correo electrónico. lamigraparis
gmail.com. Ahí pueden enviarnos un mensaje de audio explicando cuál es el tema brevemente del que quieren que hablemos, dejando su nombre, su país de origen y el país en el que También radican. los invitamos a que nos señalen como su canal favorito de podcast y que pueden enviarnos a través de Anchor, de Spotify, algún mensaje de voz y nosotras estaremos muy alegres de poder escucharlos. Nos despedimos, Ana. Gracias a todos nuestros podcast escuchas, si es que esta palabra existe, y les invitamos a escucharnos la próxima semana. Teníamos programado hablar acerca de algo, pero creo que vale la pena continuar con estas características de... Así es, yo creo que será importante seguir con este tema y pues bueno, los esperamos. Gracias por quedarse con nosotros y nos vemos hasta la próxima. Un beso donde quiera que estén.